Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, en medio de toda esta cosa negativa que hay por ahí, yo tengo la satisfacción de decir que voy a hablar como todos los sábados con mi amigo Paulo Canabrava, directamente de Brasil, San Pablo. Paulo, querido, ¿cómo estás? Hoy, con mucho gusto de poder dialogar contigo, ¿no? A través de la radio Independencia, conducida ahí por y es mucha satisfacción poder estar dialogando. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Es recíproco, sabes que es así. ¿Cómo estamos ahí en Brasil, Paulo, en este momento? Yo te pregunto por Brasil, pero cambio la pregunta. ¿De qué vamos a hablar ahora, Pablo? Podemos empezar hablando de Estados Unidos, porque todo el mundo está vidrado en él. Sí. Todo el mundo, solo se habla, todos los medios, ¿no?, dedican páginas y páginas ahí al cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, impresionante la falta de, ¿cómo se dice? La falta de percepción de la gente sobre la realidad de las cosas, ¿no? Sí, bueno, claro, es verdad. Entonces lo trata ahí los cintillos ahí de los titulares de los periódicos, ¿no? Diciendo la mayor democracia del mundo, ¿no? Se impuso la democracia, ¿no? Entonces, yo me pongo aquí a reflexionar, ¿no? Porque la historia de este país es toda la estructura, todo el sistema de este país fue hecho para preservar el poder de una oligarquía que se enriqueció en el tráfico de opio, en el tráfico de esclavos, ¿no? Claro. Y entonces es muy complicado incluso el proceso electoral allá en Estados Unidos, porque fue hecho para asegurar, ¿no?, el poder de lo que es una verdadera dinastía de la clase dominante allá, ¿no? Entonces, yo considero, por ejemplo, lo que pasó ahí, el Trump, ¿no? Donald Trump, fue episódico, fue fuera fuera de la línea, ¿me entendés? Claro. Los propios republicanos dicen que él no es republicano, ¿no? Sí. Los demócratas no lo tienen como demócratas, los republicanos tampoco lo tienen como republicanos. Entonces, lo que ellos llaman un outsider, ¿no? Eso es un outsider, exactamente, hablaste bien. Ahora entonces Estados Unidos vuelve a su cauce normal. Claro, del poder central y real. Sí, vuelve y en una situación muy crítica, ¿no? Muy crítica. La crisis económica es realmente muy aguda, muy fuera también de los ejes, ¿no? Porque además de la crisis no solucionada, de la quiebra de los bancos, aquellos de la subprime, aquellas Claro, cosas, sí. esa crisis financiera no ha sido solucionada aún, ¿no? A eso se junta la paralización de la economía, que venía ya por cuenta de la globalización. Entonces, una situación de desempleo que ya era
terrible. ¿Sabes? Hay ciudades fantasmas porque las fábricas se fueron para China, se fueron para Singapur, ¿no? Detroit, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Una sí. ciudad que fue emblemática de la era dorada de los Estados Unidos, hoy es una gran villa miseria, una gran favela. Sí, sí. Entonces, a mitad de la población activa está en el desempleo, en el desespero. Es terrible la situación. Entonces, Biden, ¿no? A mí me gusta hablar como los argentinos. Los argentinos. Biden, sí. Este Biden tiene que lograr un nuevo pacto, ¿no? Para poder salir de esa crisis y salvar el capitalismo. Pero no lo logrará salvar el capitalismo si no se librar de la dictadura del capital financiero. Ahora, Pablo, no estamos viviendo un oxímoron, porque una enorme contradicción, porque la manera de salvar el capitalismo es adoptando el socialismo, porque ellos tienen que asistir a la gente, algo que es contra el basamento ideológico del capitalismo. Sí, sí, pero incluso aprobaron ahora mismo una ayuda de $2,000. Exacto, la aumentaron, porque estaban 600, si no me equivoco. O sea, $2,000. es decir, la manera de salvar el capitalismo es socializándolo de manera tal que lo están implodiendo. Fíjate, pero no hay otra. Claro Sí, que no hay otra. fíjate, cuando en la crisis de 2000, ¿cuánto que fue la quiebra? 2008. Tuvo varias, la del 2008, la de la burbuja inmobiliaria. La General Motors, que es una de las mayores empresas de Estados Unidos, no es que hace solo automóviles, hace montones de cosas, incluso Vehículos. Armamentos también. Claro. Estaba quebrada. Entonces, Estados Unidos no dejó. ¿Qué hizo para que no quebrara la empresa? Se puso socio. Se puso socio y aguantó. Cuando la situación volvió a la normalidad, se salió de socio, pero estuvo ahí con dinero bancando para que la empresa no cerrara. Claro, ¿y a los bancos entonces? Sí, fueron 600,000 billones, 600,000 millones de dólares ahí en el primer momento, pero al fin y al cabo gastaron más de 3 trillones, 3,000 billones, 3 millones de millones, ¿no? Para salvar los bancos. Entonces, yo nunca, aquí en Brasil, imagínate, pensar. Claro. Nunca, no, inclusive la Reserva Federal. Una intervención de este tamaño. Claro, no. Inclusive la Reserva Federal emite una friolera de dólares diariamente para sostener el sistema bursátil, para sostener la apariencia del sistema bursátil. Pero lo que interesa ahí para nosotros de esa cuestión es que Estados Unidos, volviendo a la normalidad, ¿no? Lo que vuelve, lo que concierne a nosotros, es la doctrina Monroe. Claro. ¿No? Estados Unidos. América para los americanos. América para los americanos, pero incluyendo la nuestra América. Sí, nuestra América para los americanos del norte. Exactamente. Entonces
Y yo trato de interpretar cómo, para dónde va eso, ¿no? Claro. Ahora, Porque ¿cómo que será? de una manera incluso muy agresiva, ofensiva, violando el derecho internacional. Los tipos que están asumiendo el poder ahora allí dijeron que va a hacer la vida imposible al Bolsonaro en Brasil. Ah, no se puede creer. Entonces yo me pregunto si no habrá ahí una contradicción, porque estando Brasil subordinado, ¿no? El alto mando de Brasil participando del South Command, del Comando Sur de Estados Unidos. Está allá el ejército subordinado a la orden del Comando Sur, ¿no? Eso no es una contradicción, siendo que el gobierno es un gobierno de la Fuerza Armada, el gobierno no es Bolsonaro. Claro, claro, claro. Entonces, eso yo buscando ahí entender, ¿no? Lo que significa esto es que realmente la imagen de Brasil con los incendios en la Amazonía, en el Pantanal, en el Cerrado, y esa imagen desgastada de Brasil está muy asociada a la imagen de Bolsonaro y la de Trump. Si ellos quieren romper allá con el trumpismo, ¿no? Ellos no pueden seguir apoyando. Entonces, el discurso es coherente, ¿no? El discurso es coherente. Pero vamos a ver en la práctica, porque lo que es la dominación de Estados Unidos a través de la Fuerza Armada, eso no cambia nada. Ahí, con Cuba, ¿no? Es impresionante que la burricia, ¿no? Burricia, la estulticia, 50 años de error que no sirvió para nada. Claro. No cambiaron Cuba, mucho por el contrario, hicieron que Cuba radicalizara. Claro, claro. Entonces, Necesariamente, ¿no? sí, sí. Invariablemente. Es una cosa tan idiota, ¿no? Esta terquedad, ¿no? Claro. Esa insistencia. Pero es muy probable que se vuelva a las buenas hablas, ¿no? A las buenas hablas ahí, que se inició con el gobierno de Obama, del cual el Biden era el vice. Entonces, es desesperar que con relación a Cuba, Suavice un poco. suavice un poco. Por ejemplo, no es inadmisible querer mantener Cuba en una lista como esa que Trump la puso, de que es una práctica terrorista, ¿no? Es inadmisible. Bueno, y menos ahora que ellos no tienen la menor posibilidad de erigirse en ejemplo de nada, ¿no? Y yo pienso también que con relación a Venezuela no cambia nada. ¿Por qué? Fue exactamente Obama quien declaró, quien hizo aprobar ahí un decreto que pone Venezuela como amenaza a la seguridad nacional. ¿Y eso por qué? Todos sabemos. Claro.
Tiene dos nombres, ¿no? Petróleo Oro. y mineral. Petróleo y mineral. Entonces, yo creo que con relación a Venezuela, Venezuela apenas va, en el discurso va a tener un socio que será Brasil. Bueno, te iba a preguntar justamente, ¿qué se está diciendo en Brasil en este momento? Lo que llega acá a Argentina es que hay cierto sector de la derecha que ya no quiere a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque lo ha padecido en la piel. Se le han muerto personas de la alta sociedad, de la clase media acomodada, personas que han muerto, que han padecido la ineficacia de las políticas de Bolsonaro con el COVID, ¿no? Sí, realmente se ha desatado un movimiento que está ganando incluso las calles por el impeachment de Bolsonaro. Pero fíjate, nosotros ya tuvimos dos impeachment que no sirvieron para nada. Sirvieron para nada, ¿no? Y mucho por el contrario, los daños fueron mucho peores. Los daños causados por cada uno de estos impeachment. El primer fue Fernando Collor de Mello. Sí, recuerdo muy bien. Yo vivía en el Brasil en ese momento. Entonces, ahí, ¿en qué resultó? Asumió el vice, Itamar Franco, ¿no? Una buena persona, pero no cambió nada estructuralmente. E hizo el famoso Plano Real, que fue un engodo, una mentira, ¿no? De que salvó la economía. Digamos, recordemos... Y ese Plano Real catapultó, ¿me entiendes? Sí, claro. Fernando Henrique Cardoso. Claro. Recordémosle a la gente. Bueno, ¿y qué pasó con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso? Fue el inicio de todo este sufrimiento que hemos tenido, que es la imposición del pensamiento único, de la dictadura del capital financiero empieza ya. La desindustrialización empieza con él. La desnacionalización empieza con él. Para ser bien resumida la cosa, ¿no? Eso, todo empieza con Fernando Henrique. Me gustaría rescatar un episodio del gobierno de Collor de Mello. Recordémosle a la gente que Collor de Mello expresaba la derecha más rancia de Brasil, ¿no? Representaba el narcotráfico. ¿Cómo? El narcotráfico. Entre otras cosas, claro. La mafia y el narcotráfico. Esa derecha y esa clase media, siempre servil a los intereses de la derecha, que son los intereses que la perjudican, pero por algún fenómeno son favorables. La primer medida del gobierno de Collor de Mello fue quedarse con la plata de todos los bancos, no de todos los bancos, de toda la gente que había en los bancos. Sí. Fue como el corralito que exactamente, fue un corralito. Fue la primera medida del gobierno de Collor de Mello. La tomó un día antes de asumir. De manera tal que ahí tenemos claramente que esas medidas, que los gobiernos que imponen la derecha son siempre contra la clase media. Y la clase media absurdamente siempre sigue lo que dictamina la red de Globo. La red de Globo, entre otras cosas, que también fue la que colaboró para sacarlo a Collor de Mello, digámoslo, ¿no? Para ponerlo en el poder. Para ponerlo primero y después para sacarlo también. Porque él estaba afectando algunos intereses particulares de ellos. Yo recuerdo porque en aquella época
yo produje un programa, un microprograma de 3 minutos en horario central del noticioso de ellos, de la Red Globo, para el sindicato de los profesores, abiertamente contra Color de Melo, pero abiertamente, cruelmente y muy justo era, en contra de Color de Melo, y eso lo aceptaba la Red Globo. Pero fíjate, yo quiero centrar más ahora en la cosa actual. Claro. Ahí vino el impeachment de Dilma, ¿no? El impeachment de Dilma, Tremendo. ¿no? Sacaron a Dilma, se quedó Michel Temer, ¿no? Un pusilánime, un crápula, un Temer. Eso que cuando secretario de Seguridad Pública aquí en Sao Paulo, estaba en la hoja de pago de la CIA, de la CIA. Entonces, lo que hizo Temer en el gobierno acabó con la legislación laboral que protegía a los trabajadores. Hizo la desreglamentación total del trabajo. Hizo la reforma de la previdencia, que es con vistas a terminar con la previdencia social. Entonces, y presidió lo que yo llamo la operación de inteligencia de las Fuerzas Armadas para la captura del poder. Claro. Entonces ahora, ellos asumieron el poder legitimados por el voto, entre comillas. Claro, entre comillas. Pero para el mundo ellos están legitimados por el voto. El presidente, un capitán que hace el rol de inversionista, el general vicepresidente, ¿no? Y una junta de 5 generales, 3 generales, un almirante y un brigadier, que es la junta de gobierno que dirige el gobierno, ¿no? En cada ministerio, todos los ministerios controlados por militares, 8.000 en el total. Caramba. ¿No? A donde hay un civil, no hay 25 generales en su entorno que manda realmente, ¿no? Claro. Entonces ahora vamos a sacar Bolsonaro. ¿Y quién va a quedar? Queda un general, sacas un capitán. Claro. Y yo decía ayer aquí a mi audiencia, tú quitas un viralata, ¿cómo se dice ahí? Sí, un perro callejero. Eso, ¿no? Y pone un pitbull. Claro. Yo tengo mucho más miedo del pitbull que general, claro, del cual conozco la historia, ¿no? Del cual investigué, busqué saber yo tengo mucho más miedo de lo que del viralata. Pablo, llegamos a nuestro tiempo de todas las semanas. Espero contar contigo nuevamente la semana que viene. ¿Puede ser? Sí, tendremos mucho siempre que hablar, ¿no? Siempre queda colgada la cosa ahí. Bueno, tendríamos... Esa cuestión del impeachment es muy importante, hombre. Bueno, te desafío a hacer un programa especial durante la semana. Pues eso. Podemos ponerle especial Brasil. Pero ¿te parece? La gente ahí ahora me mira, ¿entendés? Como un ser extraño. Yo soy de otro planeta. Bueno. Yo no soy ni a favor ni contra el impeachment. Yo te muestro lo que es la realidad. Claro, está clarísimo. Pablo, un abrazo muy grande, nos seguimos hablando.
Sí, seguimos hablando. Yo agradezco ahí la paciencia. La atención. No, al contrario. Esperamos con ansiedad el momento de hablar contigo. Y armemos el programa especial de Brasil para la semana. Hacemos un programa de una hora solamente de Brasil. Vamos a hablar de los militares. ¿Qué es eso? Ahí el que manda de qué habla es Paulo Canabrava. Un abrazo muy grande a toda la familia de Diálogo do Sul. Sí, igualmente. Un abrazo a ti y cuídate. Hasta prontito. Desde Buenos Aires,